Una vez finalizada la ida de todos los octavos de final de la UEFA Champions League y la eliminatoria de 16avos de final de la UEFA Europa League, conocemos que dos equipos de Europa League han pasado a la siguiente ronda, que son Granada y Villarreal, y de octavos de final de la UEFA Champions League tan solo ha conseguido el Real Madrid, e incluso generó alguna que otra polémica, alguna que otra duda. Para hablar de este nivel que nos están dejando esta temporada, y ya vienen arrastrándolo de otras temporadas en Europa y también la Liga en general, tenemos por aquí al bueno de Adrián Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal, Salva? Muy buenas, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, nada, ya estuviste por aquí, entiendo que sea de nuevo por eso, estuviste por aquí para hablar del Celta la temporada pasada. Ha cambiado mucho, el Celta con la llegada del Chacho Coudet. Podríamos sacar otro vídeo acerca de esto, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el nivel, al fin y al cabo, que está dejando la Liga Santander, tanto de vista Europa como la propia Liga Santander, porque oye, Adri, hemos crecido prácticamente estos últimos años escuchando la Liga o la Premier, ¿qué Liga era mejor? Bueno, yo creo que ya esa no es la pregunta. Ahora la pregunta debería de ser, creo yo, que la Liga o la Serie A, la Liga o la Bundesliga, porque creo que ya la Premier nos saca mucha ventaja, y esto, pues oye, al fin y al cabo, ahora lo vamos a ir tratando pasito a pasito, pero es que se han dado muchas causas y eso ha hecho que esto sea consecuencia de que a día de hoy la Liga Santander se haya quedado un pasito atrás, aunque bien es cierto, Adri, que si hablamos de este debate con mucha gente nos pueden decir o nos pueden sacar el pecho de decir, oye, mira el Sevilla, la temporada pasada en UEFA Europa League, pero al fin y al cabo yo creo que no va tanto por aquí el debate, ¿no?, sino por la sensación que nos deja en el día a día la Liga Santander. Sí, totalmente. Yo creo que el diagnóstico es muy profundo. Yo creo que el diagnóstico que hay que hacer es muy grande. No se puede reducir simplemente a una cuestión física o de ritmo, porque creo que estaríamos reduciéndolo demasiado, tanto que incluso podríamos cometer el error de decir, no, es que como en la Premier o la Bundesliga se corre más, la Liga Española ya no llega porque los jugadores de la Liga Española, por alguna razón, se quiere dar a entender que no entrenan físicamente y no tienen ese físico para competir. Entiendo que por ahí se quiere hacer esa valoración, que yo creo que ya digo que es muy corta y muy básica y que no consigue representar realmente lo que es la realidad. Es decir, yo creo que el análisis que hay que hacer del fútbol español es que lleva mucho tiempo perdiendo talento que no se puede mantener económicamente, y esta es la primera razón que yo creo que explica el hecho de en la Liga cada vez vemos peores partidos. Se ve que se juega muchas veces, sí, a un ritmo bajo, pero porque hay cada vez menos talento diferencial. Es decir, hoy en día ver un partido de la Liga Española es una bendición. Futbolistas como, por ejemplo, Bryan Gil, Jorge de Frutos, jugadores que tienen ese regate, ese desborde, que pueden solucionar situaciones por su propia cuenta. Estos futbolistas la Liga los ha perdido en los últimos años. Es decir, hemos visto cómo un verano muy concreto, hace un par de temporadas, salieron Sarabia, Ben Yedder, salió también Rodrigo Moreno el año pasado, Raúl de Tomás también se tuvo que marchar. Es decir, jugadores de la zona noble, zona media de la clasificación, tuvieron que hacer las maletas porque equipos que económicamente debían estar un escalón por encima antes de que llegase todo el tema de la pandemia, no podían hacer frente a sus costes, no podían hacer frente a las fichas que tenían, y fuera se estaba ofreciendo más dinero. O sea, yo creo que esto es evidente y creo que explica muy bien que en la Liga Española, ya digo, vemos partidos de menor calidad, partidos que para el espectador son más difíciles de seguir porque hemos tenido una fuga de talentos importante. Además, hay que añadir que a esa fuga de talentos, evidentemente, hemos tenido la de James Rodríguez, por ejemplo, el año pasado del Real Madrid, Cristiano Ronaldo se fue en su momento. Es decir, las grandes estrellas tampoco se están quedando en el fútbol español. Neymar, que normalmente no lo mencionamos porque ya queda un poquito atrás, porque es cierto que llegó antes la salida de Neymar, pero también es un futbolista que, oye, le daba un subidón a la Liga que no era normal. Por supuesto, al final, ahora, a día de hoy, seguramente hablemos del mejor jugador, al menos del futbolista que más cosas diferentes puede hacer en los partidos. Tampoco lo tenemos ya en la Liga Española. Y hemos visto cómo la Liga, ahora ya golpeada también por la pandemia, cómo va a afectar a todas las ligas y cómo está afectando, no por igual, pero sí a muchos equipos en toda Europa o en todo el mundo incluso, no motiva tanto a los jugadores grandes a venir. Es decir, no vemos cómo ahora hay un aliciente para que los futbolistas que antes llegaban a la competición española ahora no están llegando. Entonces yo creo que este es un diagnóstico que hay que hacer de base y que tiene que ser el inicial. Tenemos menos talento, atraemos menos talento, y eso está repercutiendo claramente en el nivel de la competición. Ahora ya, si quieres, podemos entrar en otros muchos detalles, porque el diagnóstico sigue su curso. Sí, no, yo lo que te iba a decir, Adri, es que si nos damos cuenta, yo no sé, pero yo hablo con amigos que son periodistas ya, o están estudiando la carrera, o incluso con amigos que les gusta el fútbol y no son periodistas, pero me dicen, oye, es que yo para verme, por ejemplo, que no se me enfade ningún aficionado, pero para verme un Eibar Elche, que son equipos que están en la zona baja de la tabla, prefiero verme un Brighton contra Sheffield United, que también están en la zona baja de la tabla, y tú dices, bueno,
¿Y esto por qué ocurre, no? Pero es lo que tú estás comentando. En España a veces ocurren estos partidos que son muy planos, muy horizontales, y en cambio en Inglaterra los equipos se caracterizan, por así decirlo, desde crecer, desde el ataque. Es decir, eso en España pues nos vuelve locos. Vemos el Levante, que es un equipo que crece atacando y es uno de los equipos que hablamos mucho esta temporada. Hablamos de la Real Sociedad, que también es uno de estos equipos que se caracteriza por eso. Ahora bien, el problema llega que incluso cuando estos equipos se caracterizan así en la Liga Santander, creo que ya la Liga no es el reflejo de lo que somos en Europa los españoles. Es decir, hace unos años el Real Madrid arrasaba, por ejemplo, en la Liga, o el Barcelona arrasaba en la Liga, o el Atlético de Madrid arrasaba en la Liga, el Sevilla más de lo mismo, llegaban a competición europea y seguían arrasando. Esta temporada yo creo que no es el reflejo de lo que estamos viendo en la Liga Santander. Es decir, vemos que el Real Madrid gana, que el Barcelona gana, es cierto que con muchas dudas los dos equipos, pero llegan a Europa y es que les pasa un tren por encima. Totalmente. Y al final, independientemente de que sea una cuestión de ritmo, es decir, que se juegue a otro ritmo la competición inglesa, que sea mucho fútbol de más transiciones, esto lo ha sido siempre. Es decir, la Premier no ha cambiado en los últimos años. La Premier ha seguido jugando igual, lo único que, digamos que su modelo de negocio ha permitido que los clubes de mitad de tabla o de tabla baja puedan realizar fichajes que aquí en la Liga Española serían impensables para la zona noble. Es decir, lo que se gasta el Brighton en un mercado de fichajes, ni lo huele el Valencia en un mercado de verano, por ejemplo. Esto evidentemente también afecta, es decir, hay un concepto económico, hay un problema económico que también es grande, que tiene ya un recorrido muy, muy extenso en el tiempo y que evidentemente ha hecho mella, y que ahora cuando vemos cómo tampoco los grandes consiguen defenderse, nos hemos quedado con una competición ciertamente pobre para competir en Europa. Es verdad que tenemos casos como el del Villarreal y del Granada, que ahora si quieres los comentamos, porque también son interesantes, como ellos sí han conseguido de momento imponerse en la UEFA Europa League y eliminar a equipos que digamos que podrían perfectamente haberle puesto los mismos problemas en cuanto a ritmo, en cuanto a físico, en cuanto a todo lo que se quiera valorar, que tanto se está hablando con otros equipos en las competiciones europeas, en el caso de los españoles. Entonces, yo creo que también hay una cuestión que no puede escapar, que es un tema táctico, que es un tema donde estamos viendo que la Liga está entrando en un cierto conformismo a la hora de realizar planteamientos que hasta ahora habían salido muy bien. Es decir, desde el Barça de Guardiola al Madrid de Mourinho veíamos cómo los dos gigantes crecieron a pasos agigantados, a la redundancia, y la Liga tuvo que plantear estrategias a nivel táctico para frenarlos. Estrategias que en muchos casos se basaban, como si fuese sencillo que no lo es, pero bueno, se basaban en esperar atrás, defender muy abajo con bloques muy regulados en defensa y a partir de ahí correr. Digamos que ese planteamiento no ha ido evolucionando con los años, porque los grandes han seguido siendo muy grandes, pero que no ha habido una respuesta para intentar, ya no te digo darles caza, pero sí meterles mano en enfrentamientos directos o al menos en el cómputo global de la clasificación. Es decir, lo que sí, por ejemplo, ha hecho la Bundesliga, que era el caso que lo ya comentábamos en Mr. Underdog, es que hay equipos en la clasificación del puesto 1 al 20 con propuestas y modelos muy distintos. Esto aquí en España no lo vemos, no ocurre. Es decir, aquí en España, de la parte baja a la mitad, donde encima es una competición la española que no deja demasiado tiempo a los entrenadores, porque en cuanto llegan 4 o 5 derrotas, ese entrenador corre mucho peligro y en muchos casos acaba yendo a la cola del paro. No vemos cómo hemos evolucionado a la hora de planteamientos, a la hora de realizar entrenamientos, e incluso hemos cambiado nuestro modelo de trabajo con los futbolistas para desarrollar nuevas estrategias. Es decir, en la Bundesliga, como te digo, sí es habitual ver, por ejemplo, al Eintracht de Adi Hütter, que ahora mismo está en Champions, cuando estamos grabando este vídeo, que es un equipo que basa su plan en un juego súper ofensivo, en un juego muy vertical, muy directo, y a partir de ahí construir. Esto ocurre con otros muchos equipos de la Bundesliga, o por ejemplo en la Serie A hemos visto cómo ha pasado de ser una competición donde todo el mundo dábamos por hecho, todo el mundo insistíamos en el cliché o en el tópico de que todo el mundo defiende la Serie A y que la Liga Italiana es aburrida porque es puramente defensiva. Hemos visto cómo ahora todos los equipos presionan alto, o sea, todos los equipos van a presionar arriba, y en España las excepciones que hemos tenido con estos casos han sido el Eibar y el Getafe en los últimos años, y han sido porque iban bastante faltos de talento los dos defensivos, tenían que defender muy arriba, y hemos visto cómo ahora el Getafe, cuando han venido mal dadas, ha vuelto a recurrir al plan que recurre siempre en la mitad de tabla o la parte del descenso, que es echarte atrás, esperar el momento y a partir de ahí contragolpear. Así que yo creo que por ahí también se puede explicar el hecho de que la Liga, si no le va a dar por físico o por ritmo, como se quiere comentar, porque te vas a enfrentar a aviones de Inglaterra, de Alemania, de Italia o de los Países Bajos, digamos que no hemos sabido nosotros en Europa, cuando estamos saliendo a competir los martes, los miércoles o los jueves, imponer el ritmo de los partidos que se habíamos hecho hasta ahora. Es decir, si no nos va a llegar el talento
por todo esto que estamos comentando, técnico y táctico, para enfrentarnos a estos equipos, al menos habrá que buscar una solución en la pizarra para que no nos pasen por encima, que yo creo que sí puede haberla. O sea, lo que no puede ser es que el Barça llegue a jugar frente al Paris Saint-Germain, el Barça repliegue y el Barça no sepa lo que defiende. Es decir, el Barça se encuentre completamente incómodo y no encuentre una fórmula, ya no te digo de parar a Mbappé, pero sí al menos de plantear dificultades a un Paris Saint-Germain que jugó comodísimo en el Camp Nou. O sea, yo creo que por ahí... Perdón que te corte, Adri, es que además tú visto desde fuera, antes, o sea, poniendo los dos equipos en sus contextos, vale que uno llegaba con lesiones, otro no, los dos llegaban además con lesiones importantes, pero poniéndolos fuera de contexto de este partido, tú dices, oye, el Barcelona tiene equipo para competir con quien sea y el Paris Saint-Germain más de lo mismo, pero es que luego sobre el terreno de juego ves que solo es uno el que tiene ese equipo. Claro, no, al final, ya digo, o sea, no puede ser que equipos de este calibre y de esta talla mundial se encuentren a merced de equipos que, digamos, técnicamente, individualmente, al peso, si quitamos a las grandes estrellas que tienen los dos equipos, no considero que el PSG tenga tantísimas diferencias con el Barça. Es decir, no considero que la defensa del Barcelona sea inferior cuando está Gerard Piqué a la del Paris Saint-Germain, por ejemplo. O sea, no considero que haya tantas diferencias, o por ejemplo el caso de los laterales, o el caso de los centrocampistas incluso. Es decir, yo creo que es un tema de muy profundo, un tema que no solo afecta a la parte baja o media de la clasificación, sino que se ha hecho ya, incluso también, se ha apoderado un poco de los grandes, donde antaño salíamos a Europa con Toni Kroos y Luka Modric y los centrocampistas del Barça a dominar el panorama europeo porque técnicamente eran muy buenos. Bueno, pues si ahora mismo físicamente o técnicamente no nos vamos a poder imponer, busquemos al menos alternativas, busquemos soluciones en las pizarras que nos permitan competir de tú a tú ante estos equipos que quizá basan su juego o basan su plan en otros conceptos, digamos, otras herramientas donde igual los españoles nos estamos quedando un poco cortos. No lo sé, pero bueno, alguna solución habrá que encontrar porque es que el caso, como antes te decía muy claro, lo hemos tenido esta semana, este mismo jueves, en la Europa League. Es decir, el Villarreal se ha enfrentado a un equipo que en la Champions dio muestras, o a estos años ha dado muestras, de ser un equipo muy físico, muy directo, muy vertical, que va a presionar arriba, que no te va a dejar respirar. Y hemos visto como el Villarreal, a través del juego, a través de la calidad de sus futbolistas, ha superado en los dos partidos al RB Salzburgo, ha conseguido eliminarlo y ha dejado golazos como el que, por ejemplo, dejó ayer con un Gerard Moreno pletórico, una jugada donde el Villarreal sale de la presión y la empieza Pau Torres, Adri. La empieza Pau Torres y la acaba Gerard Moreno. Es que sí que es un golazo. Efectivamente, que es una jugada que al final recorre todo el equipo, pero es una jugada que evidencia perfectamente que sí puede haber soluciones y que sí puede haber alternativas si el equipo rival va a proponerte un plan de partido en el que te vas a encontrar muy incómodo, ya sea desde la presión, ya sea desde el ritmo, desde el físico, desde lo que lo queramos contar y decir. O sea, que yo creo que es un tema donde al final, donde no pueda llegar el físico, o que ya digo que yo dudo mucho de que se quiera poner en cuestión el plano físico de los jugadores de la liga, pero bueno, este es otro tema, donde no pueda llegar la calidad individual de los futbolistas, que yo creo que aún así la liga se puede defender bastante bien con el talento que tiene. Tienen que llegar las pizarras, tienen que llegar los entrenadores para dar soluciones y herramientas a sus jugadores. Lo vimos con el Granada en el caso del Nápoles como siendo inferior, porque Granada es un equipo inferior a la calidad que puede tener el Nápoles, pese a las bajas que tenía el Nápoles en la eliminatoria. Y ya te digo, yo creo que al final el caso del Granada y del Villarreal deberían servir como ejemplo. O sea, tanto para los equipos medianos que están ahora mismo por Europa, que van a competir con ellos, bueno, en este caso los dos en Europa League, pero también para los grandes, que van a estar en la Champions, es decir, para Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Yo creo que donde no vaya a llegar el talento técnico, donde no pueda imponerse y donde no pueda imponerse el físico o en el ritmo de partido, sí puede hacerlo la pizarra de los entrenadores. Y hemos visto que hay, en este caso, soluciones con el caso del Villarreal, para al menos igualar las fuerzas y recuperar el trono que debe recuperar el fútbol español en Europa. Sí, además una cosa que yo también te quería comentar con respecto a Adri, perdón, es, tú lo estabas comentando, sí, el Granada se ha sabido adaptar, por así decirlo, bastante bien, el Villarreal ha sabido poner también su juego, el Granada, por cierto, hace una eliminatoria muy bien planteada a 180 minutos, es decir, un primer partido, por así decirlo, un primer tiempo del primer partido donde mete los dos goles con una presión bastante buena arriba que luego le sirve bastante para mantenerse, oye, echado atrás, luego en Nápoles hace su gol y ya pues, oye, a partir de ahí, pues a jugar su partido, que también es comprensible en este sentido, ¿no? Y lo que te quiero comentar con respecto a esto de Villarreal, Granada, es que ahora hablamos de estos equipos como referencia, pero hace unos años nosotros hablábamos en la Liga Santander y en Europa y tomábamos como referencia, pues a lo mejor cómo jugaba el Barcelona, cómo jugaba el Real Madrid, tú lo has comentado, al fin y al cabo son los dos equipos
que siempre han destacado en la Liga Santander, pero incluso llegábamos a hablar del juego del Atlético de Madrid de Simeone, del Sevilla, con Unai Emery, es decir, todos estos esquemas los comentábamos. A día de hoy, tú has comentado, por ejemplo, a Julian Nagelsmann del Leipzig, hablamos del Liverpool de Klopp, hablamos del Paris Saint-Germain, hablamos del Manchester City de Pep Guardiola, hablamos del Bayern de Hans-Dieter Flick, pero España se ha quedado fuera ya de ese ejemplo, es decir, España ya no es ejemplo para nadie, y eso yo creo que también es uno de los grandes problemas a tener en cuenta, y tú lo has ido comentando a lo largo de esta charla que estamos teniendo, y es que nos estamos quedando muy atrás. Sí, al final es un tema de identidad, o sea, es un tema donde los entrenadores consigan imponer un poco su sello y hacer reconocibles a sus equipos. Es decir, por ejemplo, el caso de la Real Sociedad era muy positivo, o al menos pintaba muy bien. Es decir, la Real venía jugando muy bien en la Liga Española, venía siendo uno de los mejores equipos, en cambio llega a Europa y no le da. Es decir, no acaba de imponer su plan de partido, no lo hace en la fase de grupos, pierde partidos que quizás no debía haber perdido, o puntos, se deja puntos donde no debía haberse los dejado, y después se topa con un Manchester United que a través de la presión consigue incomodar muchísimo, y digamos que la Real no tiene plan B o alternativa posible para salir de ese escenario y imponerse. Es decir, yo creo que esto tiene que ser un trabajo de mucho recorrido, es un trabajo que tiene que ser muy largo, porque al final la Bundesliga lo ha basado en eso. Es verdad que la Bundesliga ahora mismo es el laboratorio del fútbol europeo, y donde todas las innovaciones vayan a aparecer, lo normal es que aparezcan primero en Alemania. Ya vemos las pantallas, por ejemplo, de Nagelsmann en los entrenamientos con el Leipzig, que muchos datos estadísticos que aquí en España todavía no nos han llegado y ellos ya están trabajando con ellos. Es decir, yo creo que al final tiene que ser un modelo, o tiene que ser una regeneración entera del modelo. Es decir, tiene que empezar, obviamente, por lo económico, porque no podemos competir con el dinero que se tiene fuera de Europa, y esto al final ha ido poco a poco minando el fútbol español y haciendo que los equipos de mitad de tabla o equipos pequeños no puedan competir y seguir el recorrido de los grandes. Esto es muy evidente, pero además yo creo que no solamente hay que reducir el análisis que se puede hacer o la valoración de, oye, es que hay que empezar a hacer cargas de trabajo y que los jugadores no salgan del gimnasio y que salgan todos como Adama Traoré para que podamos chocar con Adama Traoré y le podemos ganar el duelo. No, o sea, es que esto no tiene que ser eso. O sea, no podemos basar simplemente el diagnóstico en un tema físico y decir que es que en la Liga Española parece que los jugadores están famélicos y no van a poder jugar. Me parece un tanto absurdo el tema del ritmo y del físico. Yo creo que es un problema mucho más profundo. Y ya digo, si ahora, porque la dinámica del juego, que yo creo que ya cambia en el Mundial de Rusia, donde empezamos a ver que el fútbol empieza a virar a un modelo más hacia el de la Premier, de mucha transición, donde los equipos empiezan a basar su juego no tanto en la posesión, sino en esperar un poquito más y correr, yo creo que la Liga Española, o en este caso los equipos de la Liga Española, deberían agarrarse a la pizarra de los entrenadores, que los tenemos muy buenos, pero muy, muy buenos. El nivel, yo creo, técnico del fútbol español es muy alto, y a partir de ahí empezar a trabajar en encontrar soluciones como las encontramos en su momento para hacer un modelo tan dominante a través de la posesión y de jugadores que por aquel entonces no era ninguna Adama Traoré. O sea, no creo que la selección española que gana el Mundial se caracterizaba por tener jugadores muy físicos. Yo creo que el resto de selecciones ya sí los tenían. Es decir, yo creo que Inglaterra tiene una selección potente, que Alemania tenía jugadores muy fuertes, que Francia siempre los ha tenido. Es decir, yo creo que esa excusa ya no se va a poder alargar mucho más, y creo que tiene que venir por ahí el cambio. Tiene que ser un cambio muy grande, pero en un futuro no muy lejano, a corto o medio plazo, empezar a trabajar a nivel táctico para empezar a encontrar soluciones que le permitan a los equipos igualarse y no tener las diferencias que estamos encontrando, porque yo creo que no son tan grandes ni pueden ser tan evidentes como estamos viendo. Bueno, ya estoy viendo que la charla da para lo suyo, porque te puedes meter en el ritmo ya no solo de la competición, sino el que imponen los equipos a la hora de jugar españoles, bien competición europea o bien en la propia liga. Estamos hablando también del físico, sí, no, físico, sí. Estamos hablando del nivel económico, que creo que es lo más importante a día de hoy. Lo primero es meter mano a ese nivel económico, y a partir de ahí yo creo que hay que empezar a crecer. Y con respecto a este nivel económico, ya vamos acabando, Adri, está a día de hoy, oye, la pregunta de moda, oye, tú para el Real Madrid, oye, tú para el Barcelona, ¿quién prefieres? ¿A Haaland o Mbappé? La pregunta real yo creo que es, oye, a día de hoy, ¿se puede traer a Haaland o Mbappé a la Liga Santander? ¿Tú crees esto posible? Hombre, yo creo que por ahí, si uno de los dos viniese a la Liga, o los dos, el salto quedaría otra vez cualitativo a la competición, sería importante. Al final, creo, también te digo, el hecho de que Haaland hiciese lo que hizo ante el Sevilla o que Mbappé hiciese lo que hizo ante el Barça, no debe servir tampoco como ejemplo de, oye, es que en Europa nos están ganando por todos lados. Oye, es que estos dos son dos bichos que han salido de dos fábricas. Es decir, estos tíos no son humanos. O sea, estos tipos le harían lo mismo a cualquier otro equipo en Europa. Es decir, que no creo que deba servir como ejemplo simplemente para cargar las críticas o plantearnos ahora algo que debíamos habernos planteado, yo creo, en su momento hace tiempo, incluso cuando el Real Madrid ganaba las Champions, incluso cuando el Sevilla ganaba la Europa League. O sea, yo creo que esto viene de lejos, esto viene ya con un recorrido y lo hemos tapado un poco en el tiempo con esos títulos
pero ya se veía viendo que algo teníamos que cambiar. Ojalá lo estuviésemos. Yo creo que a nivel económico es difícil, porque ahora mismo, encima, con las circunstancias en las que estamos de la pandemia, estamos viendo como los clubes están muy tiesos. Y Sí. como antes te decía, la pandemia, la crisis económica que va a venir ahora no va a afectar a todos por igual, porque el reparto no es el mismo, y esto al final tenemos que echar otra vez la vista atrás y ver dónde viene el problema. Incluso estamos viendo como los dos gigantes del fútbol español están mucho más atados de pies y manos económicamente de lo que pensábamos. Es decir, están muy por encima del resto, sí, pero el Bayern hace escasas 2-3 semanas ha abierto la hucha y ha roto el cerdito y ha sacado 50 millones para fichar a Upamecano. Es decir, que en Europa sí que hay dinero, en Europa sí que va a haber fichajes, y seguramente cuando llegue el verano, ojalá veamos movimientos importantes y traspasos, porque eso también va a agilizar todo mucho más. Ojalá los acabemos viendo. Yo creo que, además de la llegada de estos dos futbolistas, sería interesante que en la liga entrasen entrenadores con ideas innovadoras, o al menos los que están, que empiecen a cambiar un poco el modelo de trabajo y a adaptarse un poco a los nuevos tiempos. Es decir, yo creo que a la Liga Española le sentaría muy bien tener un Julian Nagelsmann, a la Liga Española le sentaría muy bien tener un Marco Ross, a la Liga Española le sentaría muy bien tener un Jesse Marsch. Es decir, estos perfiles que poco a poco se han sabido adaptar, y ellos sí, tanto a través de ese ritmo que se quiere comentar, porque te lo dan los propios futbolistas que están entrenando, como los modelos que están utilizando, están permitiendo que el fútbol alemán ahora en los banquillos sea puntero. Esto ya también sería ver cómo evolucionan estos entrenadores en España. Sonó ya Julian Nagelsmann para el Real Madrid incluso. Veremos a ver si acabase o no acabase llegando en un futuro. Pero, por ejemplo, el ejemplo aquí que te quiero poner y ya vamos acabando es Julen Lopetegui. Llega al Real Madrid, es cierto que con toda esa polémica que había, pero Julen Lopetegui intenta cambiar un poquito, por así decirlo, el Real Madrid, pero no le dan los resultados. Y como tú bien has comentado antes, en España somos muy impacientes. Oye, chicos, llevas 4 o 3 jornadas no sacando buenos resultados. Venga, carretera, como quien diría, ¿no? Pues ese yo creo que puede ser el miedo de Nagelsmann, de decir, oye, si voy a España y pierdo 4 partidos porque yo quiero hacer esto y no me sale, ¿qué? También es comprensible por parte del entrenador. Él decía que no se veía preparado, para entrenar todavía en España. Veremos si ahora, cuando finalice esta temporada, o cuando el Real Madrid salga a buscar entrenador, o el Barcelona salga a buscar entrenador, decide verse preparado o no, porque eso ya, claro está, depende del propio entrenador si se ve o no se ve preparado. Bueno, Adri, lo vamos a dejar por aquí. Es un vídeo que, oye, da para mucho, es un tema complejo, es un tema que da para hablar largo y tendido de esta situación, como hemos hecho nosotros en el día de hoy. Hay que tener en cuenta que esto no es cosa de un día ni de dos, es decir, es algo que ya viene ocurriendo tiempo atrás, pero sí que es cierto que parece que hemos llegado al pico, ¿no? A la cima, o esperemos que sea la cima, porque como esto siga creciendo, problemón, el que se nos viene encima, problemón. Sí, hay que cortarlo cuanto antes. O sea, cuanto antes empecemos a trabajar en paralelo el problema mejor, porque al final se va a ir haciendo bola, y si ya han salido en el último verano, en los últimos tiempos, han salido jugadores de esa clase media que no debían haber escapado en otras circunstancias y las posibilidades económicas de los clubes hubiesen sido mejores. Si seguimos dejando escapar ese talento, al final se va a convertir la liga, va a tardar muchísimo tiempo en salir del pozo en el que se encuentra ahora a nivel europeo para competir, porque no vamos a tener dinero, porque no vamos a tener talento para competir, y porque si las pizarras, como te digo, a nivel táctico tampoco se adaptan a los nuevos tiempos, el problema va a ser muy, muy grande. Así que ojalá se pueda reaccionar cuanto antes y el reparto sea mucho más equitativo y los clubes al final consigan adaptarse cuanto antes a estos nuevos tiempos, Alba. Bueno, pues a ver si nuestros deseos se hacen órdenes, oye, y vemos que en unos años están otra vez ahí los equipos españoles dando guerra, bien sea el Real Madrid, bien sea el Barcelona, bien sea el Atlético de Madrid, bien sea el equipo que sea, como bien dijo Adrián, y está ahí pues otra vez metido en esa pelea, y con esos rivales a lo mejor mata gigantes que a día de hoy consideramos en Europa, como pueden ser el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el Liverpool, equipos que, como bien decimos, a día de hoy parecen estar un escalón por encima de los equipos top también, o de los gigantes de la Liga Española. Nada, yo voy a dejar el vídeo por aquí, no sin antes darte las gracias por haberte pasado en el día de hoy por aquí. Muchas gracias, Adri. Sí, da para varios capítulos, si quieres, del canal. Un fuerte abrazo, como siempre. Bueno, y a Adrián Blanco pues lo podéis seguir bien por su Twitter, bien también lo podéis seguir en Mr. Underdog, que creo que no hay nada que comentar de Mr. Underdog. Todo el mundo conoce este proyecto liderado por Miguel Quintana, donde también participa el bueno de Adrián Blanco. Y nada, yo voy a dejar el vídeo por aquí, como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!